Cordial saludo. Hoy nos encontramos nuevamente en nuestro programa Integridad y Derecho, acompañados hoy de una persona muy especial, el doctor José Ignacio Londoño Muñoz, quien forma parte también de nuestro colectivo. Doctor, bienvenido a este programa. El doctor José Ignacio Londoño tiene amplia experiencia en el derecho penal, el derecho administrativo y el derecho disciplinario. Ha estado vinculado a la rama judicial y con diferentes entidades privadas, y desde su experiencia siempre ha acompañado estos procesos disciplinarios y penales. Actualmente se desempeña como coordinador del área de Derecho Disciplinario de la Institución Universitaria de Envigado. Dentro de la experiencia, el doctor cuenta con estudios avanzados en la Universidad de Neuchâtel, en Suiza, en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Pontificia Bolivariana, y también en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Universidad de Nebrija, en España. Ha sido un apasionado este doctor de los diferentes aspectos relacionados con el servicio público. Hoy queremos aprovechar esta oportunidad para hablar en este breve espacio sobre el tema muy ampliamente de los delitos contra la administración pública. Doctor, usted que ha desarrollado toda esta estructura, que ha trabajado ampliamente en esta área del derecho penal, hoy podría de pronto hablarnos de qué se entiende en Colombia o quiénes son responsables frente a esos delitos, frente a la administración pública. Claro que sí, doctor Fred. En primer lugar, agradecer la amable invitación que me extiende el día de hoy para hablar de este importante tema. Y lo cierto es que siempre se generan muchas situaciones o muchas temáticas distintas al respecto con los delitos contra la administración pública. Lo primero que hay que entender es que la administración, para cumplir los fines del Estado categorizados en el artículo 2 constitucional, lo que busca es, a través de sus funcionarios, poder alcanzar estos fines, ya sea a través de las distintas modalidades de contratación pública, y que se cumplan estos fines pues, en representación por medio de los agentes del Estado. Tenemos que entender que también hay personas o terceros civiles que pueden tener esa categoría en ese actuar o en el cumplimiento de esos fines, ya sean empresas de interventoría o supervisores que son contratistas por estas entidades, en las cuales cuando se cumple esa función pública, pues determinantemente están inmersos en todo ese marco de responsabilidades civiles, fiscales, disciplinarias y penales. Dentro de lo que también hay que rescatar y resaltar que el cumplimiento debido de esa función, esa guarda, ese confiar que se le ha desplegado a este funcionario, pues dependerá también esa conclusión de responsabilidad, ¿no? Claro, doctor, sin ahondar en unos temas demasiado técnicos, porque no es la idea de nuestros programas, sino de darle una ilustración, digamos, más precisa a las personas que comúnmente no están tan familiarizadas con el tema del derecho. Uno suele escuchar que de lo que más acusan a los servidores públicos es de malversación de los recursos públicos o de una indebida utilización de esos recursos. ¿Qué se debe entender por ese delito, o si es técnicamente un delito, o cómo es el desarrollo de esa práctica, doctor? Claro que sí, doctor. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en ese cumplimiento de los fines del Estado, pues las diferentes entidades realizan un modelo de contratación dependiendo de la naturaleza de la entidad. Por eso hay distintos modelos de contratación pública. Dentro de estos modelos lo que se busca es que se respeten los principios de transparencia, ¿sí?, de igualdad de oportunidades de los distintos oferentes que podrían estar dentro de una licitación pública, que es la que realiza la entidad abiertamente para que un contratista entre en esa, digámoslo de manera convocatoria, para poder entonces hacer esa contratación. Normalmente, cuando estamos en el escenario penal, si no se estipulan, si no se verifica en ese marco normativo respetando los principios de la contratación pública, pues estamos inmersos en una responsabilidad penal. Pero hay que entender que el contrato estatal tiene unas distintas etapas, desde la planeación, desde la adjudicación, desde la ejecución y la liquidación. Cuando estamos en la planeación, entendemos todo esto, el cumplimiento de requisitos previos, establecer cuál es el objetivo, la finalidad del Estado con ese contrato.
de la adjudicación es dependiendo del modelo de contratación, cuál es el contratista más eficaz con su experiencia y su lineamiento con lo que se busca en la finalidad del Estado, y ya en la fase de ejecución y liquidación, cuando ya se establece el cumplimiento total del contrato y si se logró alcanzar con la finalidad pactada en un principio. Cuando hablamos de responsabilidad penal, tenemos que fijarnos en tres escenarios: en la planeación, adjudicación y liquidación. Estas tres etapas van a ser vitales para establecer si se cumplieron con los requerimientos legales establecidos, si se cumplió con la materialización del objeto y no se malversó el dinero, es decir, que efectivamente el dinero que se había puesto para desarrollar el objeto del contrato pues se haya destinado efectivamente para esa actividad o para esa finalidad. Lo que sucede muchas veces es que hay situaciones dentro de la ejecución del contrato que necesitan unas adiciones sobre esa misma naturaleza para cumplir, porque no se hizo un estudio debido o no se categorizó una situación imprevista que hace la necesidad de que el ordenador del gasto ponga de presente otro monto, otro rublo no condicionado en un principio. Lo que hay que verificar específicamente es que esas situaciones se respeten dentro de los marcos. Sucede también muchas veces que el funcionario del ordenador del gasto realiza una situación, una desviación de ese dinero para otras situaciones, otros eventos totalmente distintos a lo que estaba sujeto el contrato, y puede entonces categorizarse un delito que se llama el peculado por destinación oficial distinta. Lo que habría que verificar allí es que si ese gasto está condicionado o implica una afectación al pago salariales y prestacionales de los servidores, o pone en riesgo también el monto o el erario de la misma entidad con esa destinación oficial distinta. Claro, doctor, usted nos da pie para avanzar en un tema muy importante que siempre quizás desde las aulas universitarias lo escuchábamos, y era referente o relacionado con el principio de legalidad. Allí se decía que los particulares solo somos responsables por infringir la Constitución y la ley, en tanto que los servidores públicos lo son por la misma razón y por la omisión o la extralimitación en el ejercicio de sus funciones. De allí entonces, doctor, se podrían precisar varias responsabilidades en cabeza de quien ejerce la función pública. Así, en términos muy sencillos, coloquiales, ¿cómo se los podríamos definir a nuestros televidentes en este día? Claro que sí. Mire usted, doctor, que hablábamos en un principio en un escenario de responsabilidad penal, pero sin duda todo este tipo de eventos en los cuales está direccionado al actuar de los servidores pues pueden estar inmersos en responsabilidades, como lo mencionamos en un principio, civil, fiscal o disciplinaria. Lo que tenemos que verificar en principio cuando estamos en un escenario disciplinario es que no se ve afectado el funcionamiento del servicio público. Piense usted, por ejemplo, que la administración es un gran engranaje, es una máquina, ¿cierto? Y para que funcione esa máquina necesitamos de todos esos mecanismos a través de los cuales se acciona por todos los servidores públicos para cumplir los fines del Estado. Si yo como servidor público estoy fallando en ese mecanismo, pues estoy impidiendo que la administración tenga su correcto funcionamiento para cumplir ese mismo fin. Luego entonces, si se ve afectado ese funcionamiento a partir de la actividad propia del servidor público, es donde hablamos entonces de un concepto propio del derecho disciplinario que se llama ilicitud sustancial. Doctor, déjeme un segundito ahí, tan importantes conceptos para ampliar como un tema. Es decir, que el funcionario público responde inicialmente desde el punto de vista penal. Lo penal, como todos sabemos, está después de un juicio, después de un reproche, digamos, puede tener una pena privativa de la libertad, en ese sentido, ¿verdad? También responde disciplinariamente. La sanción disciplinaria, ¿en qué se encausa? Se encausaría entonces en una destitución, y también ese funcionario podría ser responsable fiscalmente, es decir, respondería entonces con su patrimonio. Ahora, volviendo como al tema, podríamos precisar entonces, desde el punto de vista penal, cuáles son los delitos más recurrentes en contra de la administración pública y cuál sería una breve definición de los mismos, doctor. Claro que sí. Mire que se presenta dentro de la administración muy común el peculado, por ejemplo. Y eso me da pie también para distinguir que, aun cuando el mismo hecho puede dar dos procesos de naturaleza distinta, como el penal o el disciplinario, y ese es el peculado. Muchas veces hay que entender que el peculado tiene un verbo de la acción que se
tiende a malinterpretar, y este es que es distinto el apropiarse que el apoderarse. El verbo rector del peculado es apoderarse. Si yo me apropio es porque estoy hurtando, estoy robando un elemento o un bien del Estado. Mientras que yo me estoy apoderando de un bien del cual se me ha confiado su guarda, su control, su vigilancia por medio de mis funciones públicas, ¿sí? Pero le doy entonces un uso propio de él. Y este ejemplo es muy usual, que es como el oficial que utiliza la patrulla o la ambulancia propia del hospital público para hacer diligencias personales, recoger a su pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta situación en específico nos puede dar para diferenciar esas situaciones de no todo actuar es una responsabilidad penal y no todo actuar puede responder a una situación disciplinaria. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de ese ejemplo que estamos estableciendo, puede establecerse una sanción disciplinaria por el mal uso del vehículo, del bien dado por sus funciones, que estaríamos hablando entonces de un peculado por uso. Pero no necesariamente tiene que haber una responsabilidad penal, entendiendo que dentro de nuestro marco constitucional se respetan esas garantías y tenemos entendido que el derecho penal es de última ratio, es la última razón, la última opción para recurrir en un proceso sancionatorio cuando ya tenemos el disciplinario que tiene la misma finalidad constitucional y legislativa de sancionar ese tipo de conductas reprochables, pero que no necesariamente tiene por qué concluir en una sanción punitiva de carácter penal. Correcto. Doctor, ha sido muy usual que se hable en Colombia de corrupción y que Colombia tiene, según Transparencia Internacional, según varias instituciones que trabajan como esas mediciones, un alto índice de corrupción. En palabras sencillas, ¿qué podríamos entender nosotros por corrupción? Claro, mire, es muy interesante la pregunta que hace el doctor Freddy, porque normalmente desde el 2011 en Colombia se crea el Estatuto Anticorrupción por esas mismas malas prácticas dentro de la contratación pública que se ha establecido en nuestro país. Porque tiende entonces a unos intereses indebidos, contactar entonces con este oferente, con este contratista, que ya tengo entonces algo pactado debajo de la mesa, en palabras castillas, que dan ese tipo de situaciones de corrupción. Entonces ahí nace la necesidad de establecer esos principios de transparencia a la hora de licitar una contratación, donde te tiene que verificar también todos esos rubros o todos esos montos dinerarios que están destinados específicamente a una actividad. Luego también ahí nace el otro tipo de responsabilidad que estamos hablando ante una situación fiscal, donde también hay una situación ahí que entra mucho en debate por la academia y la aplicación en las diferentes autoridades administrativas. Y mire usted que esencialmente se entiende por responsabilidad fiscal un proceso resarcitorio. Pero si estamos hablando de resarcir el daño, es decir, devolver lo que se pudo haber perdido, un bache público, un bache fiscal del dinero, pero no necesariamente entonces, si estoy hablando de un proceso resarcitorio, tengo que hablar de un proceso sancionatorio. Pero lo cierto es que la ley 2080 que reforma el CEPACA sí introdujo esa categorización del proceso de responsabilidad fiscal sancionatorio. Entonces digamos que a partir de esas malas prácticas se crea este Instituto Anticorrupción, se crea esa necesidad de vigilar y controlar cómo se están haciendo las actividades dentro de las distintas entidades a través de los distintos ordenadores del gasto. Excelente, doctor. Supongamos que soy un funcionario público. ¿Qué puedo hacer yo o cómo debo o qué prácticas debo realizar, digamos, para evitar estar incurso en corrupción? Porque veo que es muy fácil, por todo lo que usted nos ha expresado en el día de hoy, puede que no se tenga la intención de manipular el tema de la licitación pública, o puede que no se tenga la intención de realizar X o Y acción, pero puede verse beneficiado de pronto un particular, puede causarse un daño al erario. ¿Cómo podría entonces una persona, siendo servidor público, evitar caer en esos temas de corrupción? Claro, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando yo estoy representando las finalidades del Estado en esa capa pública, tengo que tener conocimiento, al menos mínimo, de qué es lo que me corresponde a mí hacer dentro de mi manual de funciones propiamente, cuáles son las acciones y las actividades y cuáles son mis límites también, porque muchas veces sobrepasa o se extralimita en ese actor el servidor de situaciones que ni siquiera le corresponden de acuerdo al manual específico que se ha establecido por parte de la entidad pública. Luego entonces lo primero es conocer qué son mis acciones, qué son mis funciones.
Luego establecer también, de acuerdo a esas funciones, cuáles son los marcos normativos que se establece y que rigen mis funciones, para establecer si lo estoy haciendo con apego de la ley. Porque si yo no entiendo cuál es mi marco normativo ni mis funciones, pues estoy entonces navegando en aguas no barrosas, no sé cuál es mi dirección y mi faro para mi accionar. Y ahí es donde se cometen la mayoría de acciones reprochables que pueden repercutir en procesos penales, fiscales o disciplinarios. Y en palabras castizas, pues en este país no se le niega un proceso o una queja disciplinaria a nadie. Es muy fácil tener presencia en este tipo de situaciones. Es cierto, doctor, uno podría, aquí ya que usted ha tocado el tema, hablar de que en estas instituciones que realizan el control, por ejemplo, fiscal, el control disciplinario y aún el reproche penal, uno sí puede hablar de una imparcialidad en estos órganos en la forma como están concebidos, o hay muchas prácticas o muchas situaciones que nublan de alguna forma esa situación. Claro, el panorama actual es bastante complejo. Dentro del escenario penal, lo que se espera es la objetividad para mirar entonces en el escenario de un juicio oral, en la práctica probatoria, que me pueda dar el conocimiento, no el convencimiento, sino el conocimiento más allá de toda duda de que efectivamente el funcionario actuó con una intencionalidad, con una voluntariedad en el despliegue de su accionar reprochable. Y en el escenario disciplinario sí hemos tenido unos impases bastante fuertes. De hecho, se ha venido trabajando desde la sentencia C030 del 2023, que tuvo su génesis con el caso Petro, que trae una convencionalidad y que ya se pone presente que en toda oficina de control disciplinario ya tendría que haber un escenario de instrucción y juzgamiento, separado ese ente de control para verificar la obtención de pruebas y la práctica de las mismas para llegar entonces a la conclusión si hay una responsabilidad disciplinaria o no. Lo que se ha presentado en una infinidad de inconvenientes de tipo procesal para establecer efectivamente si se han respetado esas garantías mínimas, nuevamente del debido proceso, y las garantías constitucionales de derecho de defensa y contradicción. Conocemos, doctor, de su talante como litigante en estas áreas del derecho penal y en el área del derecho disciplinario. ¿Usted nos podría hablar de alguna experiencia en la que usted haya tenido como la oportunidad de decir sí, en este tema ha salido ante el derecho, ha salido claro como la expectativa que se tenía, o por el contrario alguna también en donde ha visto que todo este tema ha sido morigerado por algunas prácticas, digamos también, tendría que ser claro, corruptas por parte de algunos juzgadores? Bueno, pregunta delicada, doctor. Pero podríamos hablar más sobre situaciones en otros escenarios. Digamos que la instrucción del proceso disciplinario en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, si bien ha tenido un desarrollo bastante amplio en conceptualizaciones y en providencias que valen mucho la pena y se ha presentado mucho el garantismo últimamente, lo cierto es que más resultados se han obtenido en sede de control de legalidad ante lo contencioso administrativo. Esto es demandar el acto sancionatorio ante la jurisdicción contencioso administrativa. Y lo digo es porque normalmente en el acto administrativo se necesita o se precisa de una motivación clara, ¿sí?, con apego al marco normativo específico para verificar si se afectó ese deber funcional del que hablamos ahorita en preguntas pasadas. Para establecer eso, entonces, hay unos tres elementos esenciales que se tienen que respetar, no solamente con la autoridad judicial, sino también con los operadores disciplinarios o las autoridades administrativas. Y esto es algo que yo pregono siempre en todo caso, y es la idoneidad, idoneidad, necesidad y juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Y eso me da un marco muy importante a la hora de establecer entonces efectivamente si es necesaria esa sanción, si es proporcionalmente a la materialización del daño causado por el accionar del servidor y si efectivamente es idónea ese marco normativo que ha escogido, que ha elegido el operador disciplinario para establecer o configurar o enmarcar mejor eso que llama falta disciplinaria. Claro, doctor, o sea, nos toca un tema muy importante. Y es de que después de que ha sido sancionada una persona, por ejemplo en el caso de los servidores públicos de elección popular, que ha sido lo que más recurrente ha sucedido en los últimos años, en los que la Procuraduría emite la sanción, pero posteriormente se va a un control ante el contencioso administrativo y allí se hace entonces
digamos, un control de convencionalidad, que es lo que permite de alguna forma decretar o declarar la nulidad de esa decisión de la Procuraduría o de esta institución, básicamente. ¿Podría de pronto ampliarnos un poco más ese tema de la convencionalidad? Claro, a gran escala lo que sucede es que dentro de nuestro marco constitucional se dio la potestad para que la Procuraduría General de la Nación pudiera destituir a servidores públicos electos por vía popular. Lo que sucede es que nosotros estamos inmersos, o inscritos mejor, a una Carta Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. Y en ese pacto, en esa convención, nosotros tenemos que saber que en el artículo 23, numeral 2, si no estoy mal, se establece una serie de situaciones con respecto a derechos políticos. Y ahí dice que única y exclusivamente podrá ser destituido el servidor electo por vía popular por un juez en lo penal. Y esa caracterización de allí fue lo que permitió que se decretara nulo el proceso de destitución de Petro por parte de la Procuraduría. Lo que sucede es que a partir de la mencionada sentencia C030 del 2023, la Corte Constitucional hizo un estudio y dijo, bueno, vamos a hacer entonces un control automático de legalidad ante lo contencioso administrativo. Esto es decir, que la autoridad disciplinaria puede entonces sancionar, pero eso tendrá su control automático ante lo contencioso. Pero en días pasados ya revisamos una reciente decisión de la Corte Constitucional que vuelve a poner el tema en discusión y pone listo, nuevamente la Procuraduría sí tiene esa potestad. Entonces digamos que estamos en un momento de declive bastante fuerte, que no hay una comunicación asertiva entre estas dos altas cortes de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que pues por demás siempre ha estado en pugna, debiéndose respetar por nuestro modelo constitucional en primero pues la Corte Constitucional. Es lo que normalmente se ha conocido, doctor, como el choque de trenes. Así es. En el cual las altas cortes establecen una jurisprudencia que es totalmente diferente y que en parte o en cierta medida podríamos decir que afecta a la seguridad jurídica. Claro. Dentro de, perdón, que para complementar la respuesta, que no alcancé como a hablar de los casos, se han presentado muchos ejemplos dentro de nuestro actuar en el ejercicio de litigio, que normalmente lo que podemos haber presenciado son errores procedimentales y errores de motivación, que era lo que aparejaba ahorita con lo discutido. Y hemos tenido excelentes resultados a la hora de demandar el acto administrativo sancionatorio, respetando esas garantías a través de medidas cautelares inclusive. Correcto. Doctor, si de pronto tengo un negocio con el Estado, un contrato con el Estado, ¿cómo puedo yo de pronto en algún momento considerar que existan algunas prácticas ilegales dentro de ese contrato, o cómo debería ser el actuar o la ejecución de ese contrato? Claro que sí. Lo primero es tener una asesoría legal. Es lo primero y lo más importante, contar con un profesional experto, como los tenemos aquí en nuestra firma Integridad Legal, para que den orientación sobre todo de si ese contrato está aparejado o está pegado dentro del marco normativo específico. Porque hay que recordar también que hay distintas modalidades de contratación dependiendo de la naturaleza de cada entidad, y por ello entonces es necesario revisar ese caso preciso, porque todos son distintos, y establecer también el alcance, las limitaciones, las responsabilidades y las obligaciones también que me aparejan, porque también hay unas cláusulas penales ahí establecidas que van por encima del marco normativo. Nos ha sucedido también, por ejemplo, cuando hemos revisado contratos con entidades donde las entidades públicas propiamente se aprovechan de algunas situaciones y dejan en un desbalance a la entidad que contrata por un desconocimiento, una falta de asesoría legal debida en ese actuar, inclusive asumiendo responsabilidades compartidas dentro de un actuar que ni siquiera le correspondería. Entonces es muy delicado a la hora de revisar ese tipo de situaciones. Correcto, doctor. El tema personal siempre, cuando una persona es llamada por una instancia de control o por la entidad que ejerce el control punitivo, como es el caso de la Fiscalía, pues obviamente lo primero que hay es una afectación como a la tranquilidad de esa persona. ¿Qué podríamos nosotros recomendarle a quien es llamado a responder en un juicio disciplinario, en un juicio fiscal o en un juicio penal, digamos, para que guarde la calma, para que esté de pronto debidamente representado? ¿Cuáles serían esas, digamos, clips principales que nosotros podríamos ofrecerle a quien está inmerso en esta situación? Claro que sí. Lo primero es que nosotros, dentro de nuestra profesión y nuestros valores integrales de nuestra firma, es que tenemos una suma empatía con este tipo de situaciones.
porque entendemos que eso afecta no solamente la salud mental, sino que también física y relacional. Inclusive estamos inmersos en muchos casos que afectan también su relacionamiento público, su presencia, su perfil ante los núcleos profesionales y sociales, que traen unas afectaciones bastante graves. Lo primero es guardar la calma, es tener paciencia y mirar sus opciones, es decir, consultar su caso específico. Muchas veces se optan por defensas muy rápidas, es decir, por su primera opción, y cometen una infinidad de situaciones o errores que pueden ser fatales a la hora de establecer una buena defensa estratégica. Nos ha sucedido que cogemos defensas o tomamos defensas mejor ya dando una primera situación donde han hecho confesiones, donde han pactado inclusive posibles principios de oportunidad sin ningún resultado, y que en vez de ayudar en la dirección del proceso lo que hacen es que afectan materialmente la dirección del mismo. Ejemplo, cuando tenemos un proceso disciplinario, lo primero que hace la autoridad es llamar a hacer una confesión libre, y se olvida que una versión libre, y se olvida que esa versión libre es un derecho y no puede ser tenido en cuenta bajo ninguna situación como un elemento de prueba dentro del proceso o como confesión. Si se hace esa situación, habría que cambiar la naturaleza de la diligencia, pero esa versión libre es un derecho, no es obligación del disciplinable, y lo que pasa es que van allá y cuentan hasta la historia de su vida pasada, cuando ni siquiera era una obligación propia del servidor. O les establecen que pueden dar información de interés al ente persecutor, la fiscalía, y dan entonces información, conexiones y otras situaciones que en vez de ayudar o dar una viabilidad, pueden llevar a un perjuicio irremediable en su caso particular, sin menospreciar que esos principios de oportunidad ni siquiera es una garantía propia del fiscal, porque eso tiene sus controles posteriores a realizar. Bueno, ha sido un tema muy interesante, doctor José Ignacio. Realmente escucharlo es muy agradable. Usted es una persona que maneja adecuadamente todo ese discurso a través de la academia, a través de todo lo que usted ha hecho en su vida, que ha sido, digamos, muy productivo, a pesar de que usted es una persona muy joven, doctor José Ignacio. Sabemos que ha hecho un esfuerzo grande por prepararse y por ofrecer un excelente servicio desde su profesión. Qué bueno que muchos de los profesionales que actualmente se están capacitando en Colombia tomaran ese ejemplo, doctor José Ignacio, porque realmente lo tenemos como un grato ejemplo para replicar y para ofrecer a la comunidad en estos temas. Queríamos hacer, digamos, estos programas muy ágiles, muy rápidos, pero no por ello dejarlos de hacer muy profundos, porque eso es lo que de pronto nos caracteriza. Tener, digamos, una disertación clara frente a los temas que estamos tratando. Los invitamos entonces a que sigan nuestro programa, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que activen esa campanita para que nosotros podamos hacer y sigamos haciendo programas de gran contenido que puedan aportar al mundo jurídico y a la sociedad. Invitamos a aquellas personas que puedan tener algunas dificultades para asesorarlos, para estudiar su caso. Como lo ha expresado el doctor José Ignacio, a veces una buena defensa hace la diferencia. Entonces, desde Integridad Legal, estamos con todo el aprecio y con todo el afecto para brindarles un servicio adecuado y en unos términos precisos. Muchas gracias, esperamos continuar en la próxima sección de este programa. Muchísimas gracias, no queda sino reiterar la invitación. Gracias.